Nuestra clase con este tercer ejemplo de fórmula empírica. ¿Cierto? La idea es mecanizar el proceso. Ya sabemos que mm, pues tenemos 4 pasos a seguir para determinar la fórmula empírica, ¿cierto? Primero expresar como gramos, después determinar, dividir por el peso atómico, luego esos resultados por el menor de ellos y finalmente así encontramos los subíndices que van a indicarnos la cantidad de átomos de cada elemento dentro de esta fórmula empírica. En este ejercicio que tenemos aquí, ya nos están dando el valor en gramos, ¿no? Entonces aquí en este caso, pues no vamos a partir de la composición porcentual, sino de unos gramos específicos que ya nos dieron en el ejercicio. Dice, al analizar un óxido de nitrógeno, se obtienen 0,079 gramos de nitrógeno y 0,181 gramos de oxígeno, ¿sí? Esa es la muestra que tenemos de un óxido de nitrógeno. Entonces ya tenemos el valor en gramos. Y nos piden calcular la fórmula empírica. Entonces, permítanme un segundo. Ya vayan tomando el apunte del enunciado y ya continuamos. ¿Listo? Bueno. Entonces ya tenemos el valor en gramos y partimos de ese dato que ya nos dieron en gramos, es decir, nos saltamos la primera parte que es expresar en gramos. Y vamos ahora a darle, a pasar, perdón, a pasar al segundo paso en este momento, que es dividirlo en el peso atómico de cada uno de los elementos. Entonces iniciamos con el nitrógeno. Entonces iniciamos con el nitrógeno, que ya está expresado en gramos. Entonces decimos 0,079 gramos de nitrógeno sobre la masa o el peso atómico del nitrógeno. ¿Cuál es el peso atómico del nitrógeno? A ver, ¿quién recuerda o quién tiene a su mano la tabla periódica para 15, que nos diga el peso del nitrógeno? 15, No, no profe. es 15. No, 14. 14. Muy bien, el peso atómico del nitrógeno son 14 gramos. Entonces, dividimos 0,079 0,079 lo dividimos en 14.
Y esto nos da 0,0056, ¿cierto? En este caso, pues tomamos más cifras porque, pues no, las dos primeras son ceros, entonces no nos van a servir. Entonces, por eso tomamos cuatro cifras. Pues si en este tomamos cuatro cifras, en el otro también vamos a tomar cuatro cifras para el caso del oxígeno. En el caso del oxígeno, dice que 0,181 gramos, ¿cierto? Y lo vamos a dividir en la masa del oxígeno. ¿Cuál es la masa del oxígeno? Ya la hemos visto muchas veces. La masa del oxígeno es 16 gramos. Y de igual manera hacemos la operación, ¿cierto? 0,181 dividido en 16. Y esto nos da 0,0113 para tomar las mismas cuatro cifras. 0,0113. Muy bien. De esos dos, ¿cuál es el número menor? Del nitrógeno, ¿no? El del nitrógeno. Muy bien. Entonces vamos a dividir a ambas en el menor. Entonces el nitrógeno, que es 0,0056, dividirlo en el mismo, pues nos va a dar el valor de 1. ¿Cierto? 0,0056 nos va a dar 1. Y para el oxígeno, que es 0,0113, lo dividimos en 0,0056. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 2,01. Entonces, como ese, ahí lo aproximamos al entero más cercano, 2,0, pues lo asumimos como 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos la cantidad de átomos de cada elemento en orden de electronegatividad, primero el nitrógeno, luego el oxígeno, y entonces escribimos nuestra fórmula empírica. N sería 1, y el oxígeno sería 2. Es la fórmula del dióxido de nitrógeno. Y ahí ya tenemos nuestra fórmula empírica para este ejercicio. Fíjense que a diferencia del anterior, aquí no partimos de pasar a gramos porque ya nos dieron el valor en gramos. Entonces no nos dieron composición porcentual, por lo tanto, partimos del valor en gramos que nos da el ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, entonces tomamos el apunte de la solución del No, ejercicio. señora. Bueno. Entonces, espero que hasta aquí haya quedado claro todo lo relacionado con la fórmula empírica, con la forma de determinar la fórmula empírica. Vamos a pasar ahora a ver la fórmula molecular. Cuando nos referimos a fórmula molecular, hablamos de aquella que me está indicando en términos reales cuáles son los elementos y la cantidad de átomos que conforman la molécula. Los elementos y la cantidad real, ¿sí? No la relación como en el caso de la fórmula empírica. Fíjense aquí en el ejemplo que tenemos en esta diapositiva. Tenemos tres sustancias que tienen la misma fórmula empírica. Eso sucede mucho en la química orgánica. A nivel de fórmulas empíricas se pueden repetir para diversa cantidad de compuestos. Entonces aquí tenemos el ácido acético, tiene fórmula empírica H2O,
CH2O, perdón. El formaldehído también tiene fórmula CH2O, que es el formol. La glucosa, que es un azúcar, también tiene fórmula empírica CH2O. Y fíjense ustedes que son sustancias muy diferentes. La glucosa es un azúcar, el formol, que pertenece a los grupos de los aldehídos, y el ácido que es acético, que es un ácido carboxílico, es el vinagre que nosotros conocemos. Entonces, a pesar de tener características tan diferentes y pertenecer a grupos mm, funcionales diferentes, tienen la misma fórmula empírica, CH2O. Pero pasamos acá a mirar la fórmula molecular y vemos que varía. El único que tiene la misma para los dos es el formaldehído, pero en la fórmula molecular del ácido acético es C2H4O2. Y aquí vemos en la relación un átomo de carbono por cada dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Acá vemos que si yo duplico la cantidad de carbonos, o sea, tengo dos carbonos, debo tener el doble de hidrógenos, entonces cuatro hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos, que en este caso es 2. Entonces C2H4O2 viene a ser la fórmula molecular, es la cantidad real de átomos que hay de carbono, hidrógeno y oxígeno. En el caso de la glucosa, ya la habíamos visto en el ejemplo anterior, 6 átomos de carbono, el doble de hidrógenos, 12 átomos de hidrógeno y la misma cantidad de oxígenos, entonces 6 átomos de oxígeno. Y aquí ya tenemos la diferencia entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. De la fórmula empírica es la mínima relación que hay de los átomos dentro del compuesto. Y la fórmula molecular me está diciendo la cantidad real de átomos que tenemos en el compuesto. Bueno, entonces tomamos el apunte y ya pasamos a explicar cómo se calcula la fórmula molecular. Para determinar la fórmula molecular, pues vamos a hacerlo también a través de algunos ejercicios. Hay algunos ejercicios que son más sencillos que otros. Si nos dan la fórmula empírica, pues es más fácil. Si nos dan la composición porcentual, tenemos que hallar primero la fórmula empírica y después sí hallar la fórmula molecular. Aquí nos dicen para este primer ejercicio la fórmula empírica del ácido acético, que de hecho lo acabamos de ver en la tabla anterior. El ingrediente importante del vinagre es CH2O. ¿Cuál es la fórmula molecular del compuesto? Si se sabe que su masa molecular aproximada es de 60 gramos. Entonces, fíjense que ya tenemos aquí la fórmula empírica. Como ya tenemos la fórmula empírica, entonces lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio es determinar la masa molecular, de la fórmula empírica. La masa molecular de la fórmula empírica. En este caso, esa fórmula empírica es CH2O. Entonces empezamos, ya sabemos cómo determinar. Entonces el carbono, de acuerdo con la tabla periódica, tiene un peso atómico de 12 gramos y solo tenemos un átomo de... Entonces, por 1 sería igual a 12 gramos, ¿cierto? Hacemos lo mismo para el hidrógeno. Entonces, en el caso del hidrógeno nos dice que es 1 gramo la masa atómica. Lo multiplicamos por 2 átomos que tenemos de hidrógeno y serán 2 gramos. Y el oxígeno, que tiene una masa de 16 gramos, lo vamos a multiplicar. Tenemos un átomo de oxígeno, entonces será 16 gramos. Sumamos, ¿cierto? 2, 4 y 6, 10. Va 1, 2 y 1, 30 gramos. 30 gramos es la masa de la fórmula empírica en este caso. Eso es lo primero que hacemos, determinar la masa de la fórmula empírica.
El segundo paso consiste en dividir la masa molecular que nos da el problema en la masa de la fórmula empírica. ¿Sí? Dividir la masa de la fórmula molecular que nos da el problema en la masa de la fórmula empírica. Entonces, fíjense que la masa de la fórmula molecular son 60 gramos. Y lo dividimos en la masa de la fórmula empírica, que son 30 gramos. Eso nos da como resultado 2, ¿cierto? 60 dividido en 30 nos da 2. Y aquí ya podemos determinar nuestra masa molecular, nuestra fórmula molecular, si multiplicamos la cantidad, multiplicar, que estamos hablando en infinitivo, multiplicar la cantidad de átomos de la fórmula empírica por el valor del punto anterior, por el valor hallado en el punto anterior. Aquí también en el segundo punto, en la segunda fase de este ejercicio, debe ser un número entero. Es decir, aquí yo debo tener un número entero, aquí donde me da este 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este 2 que me dio acá lo voy a multiplicar por cada uno de los átomos de la fórmula molecular, de la fórmula empírica, perdón. Entonces, para el carbono, fíjense que es un átomo de carbono. Entonces, ese 1 lo multiplico por 2, entonces ahora van a 2 átomos de carbono. El hidrógeno en la fórmula empírica son 2 átomos, lo multiplico por 2, que es el valor que me dio en el anterior, serán 4 era 1 y pasa a ser 2. Y eso es todo. Esta es la fórmula molecular para el ácido acético. Y ustedes se pueden dar cuenta, por lo que copiaron en la tabla, que ese es el valor de la fórmula molecular de esta sustancia. Entonces, simplemente es hallar la masa de la fórmula empírica, luego el valor que nos dieron de la masa de la fórmula molecular lo dividimos en la fórmula empírica y eso nos da el factor por el cual debemos multiplicar la cantidad de átomos de la fórmula empírica. Y así determinamos cuál es la fórmula molecular. ¿Alguna pregunta de este Profe, siempre nos da a dar la masa cálculo? molecular. Siempre. Si no se da la masa molecular, no es posible hallar la fórmula molecular. Se Ah, necesita como mínimo la fórmula empírica y la masa molecular. O nos pueden dar la configuración, la composición porcentual para que hallemos la empírica y luego sí seguir este paso para hallar la fórmula molecular. ¿Ok? Entonces, tomamos el apunte de este primer ejercicio de fórmula molecular. En este segundo ejemplo, nos dicen, la vitamina C, ácido ascórbico, posee un 40,92% de carbono, 4,58% de oxígeno y un 54,50% de, perdón, 4,58% de hidrógeno y un 54,50% de oxígeno en masa. El peso molecular de este compuesto es de 176, bueno, ahí dice una, pero es unidades de masa atómicas, m, UMA. ¿Cuáles serán su fórmula molecular
o química y su fórmula empírica. Entonces, fíjense que aquí primero debemos determinar la fórmula empírica para poder llegar a la fórmula molecular. Entonces, vamos a resolver este ejercicio y aquí se unen casi que todos los cálculos que hablamos, ¿no? Solo que la composición porcentual ya la tenemos, pero partimos de ella, hallamos fórmula empírica y luego pasamos a fórmula molecular. Entonces, vamos con la primera parte, que es expresar en gramos, ¿cierto? Entonces, nos dice que tenemos 40, vamos a hacer algo aquí como para agilizar. Como vamos a expresar el mismo valor en gramos, entonces simplemente vamos a ir escribiendo de una vez para cada elemento. Entonces, partimos del carbono. El carbono nos están diciendo que es 40,92. Ya de una vez lo vamos a expresar en gramos y dividimos en la masa del carbono, en el peso atómico del carbono, que son 12 gramos. ¿Cierto? El peso atómico del carbono son 12 gramos. Entonces decimos 40,92 dividido en 12. Y nos da como resultado 3,41. 3,41. Listo, con el hidrógeno. Entonces, del hidrógeno nos dicen que la masa es de 4,58 gramos. Entonces, 4,58 y lo dividimos en 1, que es el peso atómico del hidrógeno. Esto nos da el mismo valor, 4,58. Y luego pasamos al oxígeno, 54,50 dividido en 16. Aquí gramos, 54,50 dividido en 16. Eso nos da también 3,41, con la aproximación a la segunda cifra. 3,41. Entonces ya tenemos la primera parte que consistía en determinar las moles. Luego ahora recuerden que dividimos en el menor de todos, que en este caso es 3,41. Entonces aquí 3,41, aquí también dividimos sobre el mismo valor porque ese es el menor de los valores que tenemos. Permítanme borrar aquí que esto quedó terrible. Bien. Así, pues para el carbono. Para el hidrógeno. Bueno, esto nos da 1, ¿no? Nos da 1. Para el hidrógeno, entonces decimos 4,58 dividido en 3,41. Hacemos esa división. 4,58 dividido en 3,41. Y eso nos da 1,34. Muy bien. 1,34. Y acá, oxígeno, que es el mismo valor, 3,41 sobre 3,41. Y nos da 1. Pero este 1,34 no me sirve así, porque lo necesito como número entero. Entonces, ¿por qué número podemos multiplicar para que nos dé lo más cercano a un entero? Por 3. Por 3, muy bien. Por 3. Al multiplicar por 3 nos va a dar 4,02, que ya es prácticamente 4. Y entonces recuerden que debo multiplicar todos, no solamente
sino que tengo que multiplicar todos por 3. Por 3 y por 3. Entonces aquí me va a dar 3. Aquí también me va a dar 3. ¿Cierto? Y listo. Ya puedo escribir mi fórmula empírica. Entonces, fórmula empírica, ¿cierto? Es C3H4 O3. Ya tengo la fórmula empírica del compuesto. Ahora le voy a hallar a esa fórmula empírica. Esta es la primera respuesta de lo que me están pidiendo en el ejercicio. Fórmula empírica. A esta fórmula empírica ahora le voy a hallar la masa de la misma. Entonces, carbono, ya sabemos que es 12 gramos por 3, ¿cierto? 3 átomos de carbono tenemos ahí. Entonces, son en total 36 gramos. Oxígeno es, no, hidrógeno. Hidrógeno, sabemos que es 1 gramo. La masa atómica lo vamos a multiplicar por 4. Entonces aquí tenemos 4 gramos. Y oxígeno, que es 16 gramos. Ah, se borró todo. Bueno, y este no nos deja de volver. Bueno, nos toca retomar. Voy a retomar, bueno, no, toca desde el inicio. Vamos a ver si por aquí nos rinde más. Entonces, rápidamente tenemos carbono. Entonces dijimos que era 40,92. Voy a colocarlo así y lo dividimos en 12. Y esto nos da, habíamos dicho que 3,41. Listo, pasamos con el oxígeno, que es hidrógeno, perdón. Siempre es primero hidrógeno. Hidrógeno, que es 4,58 dividido en 1 y nos da lo mismo, 4,58. Luego, oxígeno, entonces dijimos 54,50 dividido en 16, y eso nos da 54, 3,41 también. Listo, luego dijimos entonces que dividíamos por el menor. Entonces dijimos que para el primero 3,41 dividido en 3,41, que nos daba 1. Para el hidrógeno, entonces dijimos hidrógeno 4,58 dividido en 3,41, y eso nos daba 1,34. Y para el oxígeno, 3,41 dividido en 3,41. Bueno, en algunos puse coma, en otros puntos, pero igual es lo mismo. 1, ¿cierto? Y dijimos además que en cada caso lo multiplicábamos por 3. Por 3 cada uno. Vamos a ver si nos deja aquí escribir este. Porque este sí no nos deja acá. Entonces, por 3. Ay, no. No. Bueno, ya saben cómo se hace esa parte. Voy a escribir la fórmula empírica porque no está esto terrible. Voy a escribir la fórmula empírica que habíamos dicho. C3H4O3.
Ya saben de dónde salió, entonces ya saben desde dónde lo retoman. Si hay alguna duda, pues revisan el video, que ahí ya está toda esa parte realizada. C3H4O3, y estábamos sacando la masa, la masa, la masa de la fórmula empírica. Entonces dijimos que C eran 12 gramos por 3, ¿cierto? 12 gramos por 3, y esto nos daba 36 gramos. Que hidrógeno era 1 gramo por 4, y esto nos daba 4 gramos. Y que oxígeno eran 16 gramos por 3, y eso nos da 48 gramos. 48 gramos, y sumamos 36 y 4, 40, y 48, 88 gramos. Ahí ya tenemos la masa de la fórmula empírica, la masa de la fórmula empírica. Luego entonces tomamos la masa de la fórmula molecular, que fue la que nos dieron, 176 gramos, y la dividimos en 88 gramos, que fue lo que nos dio la fórmula empírica. Entonces, 176 dividido en 88 nos da 2. Y este es el factor por el cual vamos a multiplicar la cantidad de átomos de la fórmula empírica. Entonces, 2 por 3 átomos que tiene el carbono sería 6. 2 por 4 átomos que tiene el hidrógeno sería 8. Y 2 por 3 átomos que tiene el oxígeno sería 6. Y ya tenemos la fórmula molecular. Entonces, voy a cerrar aquí. Esta es la fórmula empírica, que es la que primero se halla, y luego determinamos la fórmula molecular. Ahora, coincidencialmente en los ejercicios, este valor nos dio 2, pero no siempre nos va a dar 2, ¿no? Como para que no tengamos esa idea de que es que cuando yo divido una masa en otra me tiene que dar 2, no. En los ejercicios que hicimos nos dio 2, pero no es que siempre de 2, puede dar un valor mayor. O inclusive puede dar 1. En ese caso, la fórmula empírica y la fórmula molecular serían iguales. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ya no alcanzamos a revisar más. Creo que este era el último que íbamos a revisar. Entonces, por favor, para mañana, creo que tenemos clases, si no es mañana, el miércoles, calculadora y tabla periódica para hacer la actividad relacionada con fórmula empírica y fórmula molecular. Y ya ahora sí subimos junto con la de la anterior al Classroom. Bueno, entonces chicos, excelente resto de jornada, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao a todos. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Bueno, chao.